Semana más tenemos que hablar de esas fiestas que, a pesar de las restricciones para proteger la salud, la nuestra y la de los demás en plena tercera ola de coronavirus, se siguen celebrando en Madrid. Este fin de semana en la capital se han registrado 253, solo unos días después de la que se celebró en la discoteca Teatro Barcelona. Pueden escuchar cómo se divierten los asistentes, pero no pueden ver que ni llevan mascarilla ni respetan la distancia de seguridad. Seguro que a estas alturas ya han tenido acceso a esas imágenes por una vía o por otra. Pero cuando hablamos de este tipo de celebraciones nos referimos a ellas como fiestas ilegales. No respetan las medidas impuestas en pleno estado de alarma, pero realmente son ilegales técnicamente hablando y sobre todo desde el punto de vista de la imposición de sanciones. De esto vamos a hablar en los próximos minutos. Les saludamos ya con Ascensión Martín, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Buenas tardes, señora Martín. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Igualmente. Saludamos también a José Vida Fernández, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A usted por atender la llamada de Radio Nacional. Comenzamos, si les parece, por la señora Martín. Voy a hacerle la pregunta que dejaba en el aire. ¿Son técnicamente ilegales este tipo de fiestas? Hombre, técnicamente, en cuanto que no respetan la normativa vigente de los protocolos que haya elaborado cada comunidad autónoma. Allí en Madrid, pues la de Madrid. Tengan ustedes en cuenta que los protocolos de actuación que se han dictado en base al Real Decreto del Estado de Alarma, el 463-20 de 14 de marzo, y sus reformas posteriores, le permite a las comunidades autónomas ciertas actuaciones en limitación de horarios, etcétera, por ejemplo, hostelería. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos hablando de Madrid, pero que cada comunidad autónoma tiene unos protocolos de actuación en base a ese estado de alarma, al decreto de estado de alarma. Sobre esa fiesta del Teatro Barceló, el Ayuntamiento de Madrid ya ha dicho que las investigaciones están muy avanzadas y vamos a escuchar, si les parece, a la delegada de Seguridad y portavoz municipal Inmaculada Sanz. Yo creo que estamos próximos a que se concluya esa investigación. En todo caso, como le digo, el avance es importante en el sentido de que están identificadas algunas de esas personas y yo creo que los hechos están bastante esclarecidos. La señora Sanz habla de identificación de algunas personas. En estos casos, señor Vida Fernández, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los asistentes que no llevan mascarilla y que no respetan las distancias o de la empresa organizadora o el empresario en cuestión que no vela porque se garanticen esas medidas de seguridad? Bueno, pues en este caso yo creo que habría responsabilidad por ambas partes, sí, claro. Porque efectivamente hay una serie de normas, ¿no?, en las que se obliga a llevar mascarilla y demás, y por otra parte también hay una serie de medidas que establecen pues el cierre de establecimientos, ¿no?, con lo cual sería, ¿no?, una responsabilidad individual por parte de cada uno de los asistentes y por otra parte una individual específica y quizá más agravada, ¿no?, por parte del empresario que haya abierto fuera de hora o no haya adoptado las medidas sanitarias específicas. Y una vez identificadas esas personas, al empresario es fácil identificarle, pero también a los asistentes, llega la propuesta de sanción. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, a ver, aquí el problema de la propuesta de sanción también es que se ha ahora visto mezclado con el tratamiento que se ha dado, ¿no?, a las sanciones, sobre todo por el tema del confinamiento en el primer estado de alarma. Es verdad que ahí ha habido, un tratamiento de esas infracciones que, desde mi punto de vista no ha sido el adecuado porque se ha encauzado como infracción de desobediencia a la autoridad. Y esto está dando lugar a que recaigan o estén recayendo sentencias, ¿no?, que están anulando gran parte de estas sanciones. Ahora bien, el escenario ahora es distinto y además lo importante aquí es cómo se encauza, ¿no?, esa infracción, es decir, cómo se tipifica, que lo que hay que hacer es no tipificarlo como desobediencia a la autoridad, sino como una infracción pues de la normativa sanitaria o de la normativa que corresponda sobre espectáculos públicos y demás. Entonces, muchas de esas propuestas de sanción se han quedado en eso, en propuestas, señora Martín. Pues es que la jurisprudencia, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor, a veces se ha encauzado mal el tipo sancionador.
se podía, para que los que nos estén escuchando, se puede sancionar en base a este decreto de estado de alarma de dos formas. O bien por la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la Ley 4/2015 de 30 de marzo de Seguridad Ciudadana, en concreto se está tipificando en la mayoría de los supuestos en el artículo 36.3. Y también por la Ley de sanitaria. Entonces, primero hay que determinar el tipo por el que se le sanciona. Estamos hablando de un procedimiento sancionador en el que hay una presunción de inocencia, y esto es muy importante, que hay que desvirtuar esa presunción de inocencia. Y como estaba diciendo muy bien el profesor, pues el tipo requiere una desobediencia. ¿Qué pasa si a un señor que está sin mascarilla le dice la policía tiene usted que ponérsela, claro, y el señor se la pone y se va? Eso es desobediencia. Distinto es a que le pidan la documentación o que el señor insulte a la policía o que el señor no obedezca la orden, pero si se la pone y se va, o le dicen salga usted de ahí y sale, es una desobediencia a la autoridad. Mire, yo la jurisprudencia que he analizado, que es de los juzgados de lo contencioso administrativo, es muy escasa. Y es muy escasa por dos motivos. Primero, porque tienen que agotar previamente la vía administrativa, es decir, es una resolución de la delegación del Gobierno, y tienen que recurrir primero a la delegación del Gobierno normalmente. Con lo cual, le digo que es muy escasa la jurisprudencia, por supuesto. En los juzgados hay unos, yo he visto de todo, hay unos que estiman el recurso y anulan el acto administrativo, en este caso la sanción, y otros que confirman. La mayoría absuelven, para que usted lo entienda. Y como además el problema es que la sanción del artículo 36.6 y en definitiva la de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la cuantía de las sanciones por este tipo es de 601 a 30.000 euros, pues tampoco llega a la apelación de los TSJ. Yo estoy en una sala de lo contencioso administrativo y no nos ha llegado ninguna. ¿Por qué? Pues porque la ley lo impide por razón de la cuantía. Claro, es que esto, si los oyentes nos están escuchando, les habrá creado cierta confusión, porque la norma está, hay que llevar mascarilla, o no puedo estar en la calle más allá de las 10 de la noche. Entonces, aunque a mí me llegue un policía y me avise de que lo estoy haciendo mal, ya lo he hecho mal. Ya lo has hecho mal, pero quiero decirte que el tipo requiere la desobediencia. La desobediencia a la autoridad. Claro, en ese concepto de desobediencia es donde está la clave, ¿no, señor Vida? Es que, bueno, el profesor lo sabrá y seguro que lo explica lo explica perfectamente, pero es que, ¿sabe lo que pasa? Que es que el decreto de estado de alarma también tenía que haber establecido cuáles eran las sanciones a las infracciones a ese propio decreto, como dicen algunos juristas. No, yo coincido en gran parte con lo que apunta la magistrada, y efectivamente en el caso, por ejemplo, que habéis sacado, que relativo al llevar o no mascarilla, ¿no? Y y sancionar por no llevarla, aquí sí hay una normativa específica, porque mediante el Real Decreto Ley 11/2020 se dispuso esa obligación de llevar mascarilla en la vía pública y se previó específicamente la sanción, se previó como infracción leve con una sanción de 100 euros, ¿no? El problema que hay es que en el resto de supuestos no hay, por lo general, una norma que disponga un régimen sancionador específico. Es decir, como apuntaba la magistrada, los reales decretos que establecen el estado de alarma disponen una serie de medidas limitativas que hay que obedecer, pero no añaden un régimen sancionador que garantice su cumplimiento. Y para ello, lo que hay que hacer entonces no es que quede sin ningún tipo de sanción, sino que lo que hay que hacer es, cuando se incumple esa normativa, hay que ir a las normas, ordinarias, es decir, a la normativa sobre sanitaria, a la normativa sobre espectáculos públicos o la que corresponda. Entonces, la solución ahí, yo más que introducir un régimen sancionador en los reales decretos de estado de alarma, que yo creo que forzaría la naturaleza y los límites que están en la Ley Orgánica del 81 de cómo tienen que ser esos reales decretos de declaración de estado de alarma, yo optaría más bien por lo que han hecho algunas comunidades como Valencia o como Navarra, que han dictado normas, decretos, leyes autonómicos tipificando las infracciones y las correspondientes sanciones. En el caso de Madrid,
Esto me parece, si no me equivoco, no se ha dado, con lo cual habrá que tirar de la normativa general o autonómica general sanitaria y la autonómica sanitaria, y en este caso puede haber problemas de encaje, es decir, el problema de la tipicidad que explicaba muy bien antes la magistrada con respecto al tema a la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana se puede reproducir con estas leyes porque están pensadas para otra cosa. Claro, exactamente. Hay otro tipo de infracciones muy habituales que se están viendo casi cada fin de semana, las reuniones en domicilios. Bueno, ahora directamente de no convivientes están prohibidas en Madrid, pero cuando eran, por ejemplo, de un máximo de 6 personas, un vecino denuncia porque cree que hay más personas en la casa de al lado, la policía llega, ¿la policía puede entrar en el domicilio? Hombre, normalmente yo pienso que primero tendrá que pedir permiso al titular del domicilio. ¿Y si se lo deniega? Porque la ley es clara, la ley de enjuiciamiento criminal, que salvo que dentro se esté cometiendo un delito flagrante, hay que solicitar la autorización, ¿entiende? Pero bueno, quiere decirte que llaman y seguro que les abren y les responden, ¿eh? O sea, quiere decirte que vamos a hablar de la buena fe y de la responsabilidad. Yo también quería hacer constar que realmente estamos utilizando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, la autonómica, la Policía Nacional, para cuestiones que son casi de un complemento. Es decir, piensen ustedes que la policía y los cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los que son y están por la irresponsabilidad de la gente haciendo funciones mientras a lo mejor se está cometiendo un delito de robo, un delito de agresión sexual que son muchísimo más importantes. Es que el personal es el que es. Yo he estado hablando con la Policía Nacional, con la Policía Local y dicen, mire, es que nos pongan a mí para controlar si un señor está con otro o está bebiendo en la calle o está en una mesa en vez de 3, 4. Es que es duro, ¿eh? O sea, yo es que creo que nos falta a los ciudadanos responsabilidad. Algunos, la mayoría, han respetado las normas y está en juego la sanidad pública, ¿eh? Entonces, sin perjuicio de que realmente esto nos ha venido a todos, fuera de contexto, porque nunca pensábamos que España iba a estar sometida, como el resto del mundo, a esta pandemia tan grave. Se han tratado de adaptar las legislaciones, lo que hemos tenido se ha tratado de adaptar a esta situación que es nueva completamente, hasta tal punto, y el profesor lo sabrá, que es que se ha cambiado hasta la competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque en determinadas materias, como es, por ejemplo, la ratificación de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas, que para evitar la disparidad de criterios del juzgado de lo contencioso administrativo se hayan establecido que no, la competencia era de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Es decir, que estamos legislando sobre la marcha, pero llevados de esta situación sanitaria que nos ha desbordado. Y es muy difícil legislar en esta situación. Ascensión Martín, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Desde aquí también ese llamamiento a la responsabilidad para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan hacer su trabajo, que no solo hay que controlar las medidas de la pandemia, sino que hay que seguir trabajando en muchas otras cosas. Así que desde aquí ese llamamiento a la responsabilidad. Le damos las gracias por atender la llamada de Radio Nacional y buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Y también le damos las gracias